Hola, hola. Bueno, buenos días a todos. En nombre de todo este comité organizador, le damos las bienvenidas a todos. El año pasado, en la jornada de Santa Fe, fue la jornada del reencuentro, porque nos reencontrábamos, nos veíamos las caras todos después de la pandemia, salíamos del Zoom y volvíamos al trato personal. Y el leitmotiv de este año fue el encuentro de la oftalmología regional, ya no el reencuentro, sino el encuentro de todos. Este congreso no es de una, dos o tres sociedades, sino es de toda la oftalmología de Santa Fe y de toda la oftalmología de Entre Ríos. Por eso venimos trabajando desde hace un tiempo para sumar a todos los oftalmólogos de la región para luchar tras de un objetivo común, y este congreso es un símbolo de eso, de poder estar, además de la cuestión académica, hay una cuestión gremial. Nosotros tratamos de, con este tipo de reuniones, estimular a ir hacia el mayor nivel académico, pero para lograr eso sabemos que se necesitan, es una especialidad muy tecnológica y necesitamos medios para llegar hacia eso. Y si nosotros no estamos gremialmente unidos para pelear por mejores valores de nuestros servicios, de nuestras prestaciones, no podemos acceder a eso. Entonces, las dos cosas van unidas y estoy muy contento de ver todas las caras de la gente de la Federación Médica, estamos de la Federación Médica de Entre Ríos, toda la gente de Rosario con la que también estamos peleando por lo mismo. Entonces es un congreso de la unión de todos los oftalmólogos de la región, no es un congreso ni de la EO, ni de SOFSA, ni de Rosario. Estamos todos juntos para pelear por lo mismo, para ir hacia una mejor oftalmología y con mejores valores de la prestación de nuestros servicios. Así que ese es el segundo punto. Y el tercer punto, simplemente agradecer a toda esta comisión que han trabajado de una manera terrible a destajo para poder hacer eso, agradecer a nuestros sponsors y agradecer al CAO, que siempre todo esto se hace bajo el paraguas del CAO, si no sería prácticamente imposible. Y además agradecer a nuestros speakers. Hoy tenemos un congreso con un curso con una calidad y cantidad de expositores excepcional, que por eso vamos a tratar de hacerlo corto para que todo pueda entrar. Y agradecer también a todos nuestros sponsors, que sin eso sería imposible. Así que, bueno, bienvenidos todos y esperemos que disfruten de esta jornada. Por favor, que los primeros coordinadores, así ya damos comienzo a la jornada. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Felicitaciones a la organización por este esfuerzo. Las palabras de Alcides fueron las perfectas, así que yo creo que no hace falta agregar más nada. Todo lo hacemos para que tengamos un futuro mejor y para darle un futuro mejor a los jóvenes, sobre todo, porque esta realidad que hoy tenemos, bueno, más tarde lo vamos a hablar, pero realmente es para eso. Bueno, yo traje un iPad, es la primera vez que hago esto, entonces vamos a ver si sale, pero a ver qué pasa. En realidad, la charla está enfocada un poco a esta pregunta que nos hacen todos los días en el consultorio, varias veces, es decir, ¿qué me puedo hacer? No quiero usar más lentes. Y yo creo que tenemos que tener alguna caja de herramientas, por lo menos un plan para decir yo opto por esto, selecciono a mi paciente de esta forma. Y si bien hablar de todo eso sería una charla probablemente de más de una hora, como hablábamos recién con Daniel, traje algunos puntos que son, como me parecen, los más importantes, desde la organización de la clínica hasta lo que tenemos que tener como armamento y como habilidades. Yo no tengo ningún interés comercial en nada de esto. Creo que la presbicia la tenemos que entender como un proceso dinámico. ¿Me puedes poner acá la presentación ahí? ¿No? Ok.
como un proceso dinámico, sobre todo hasta los más o menos 54 o 55 años, y a partir de ahí quizás considerarlo ya un proceso que ya está instalado. Y esto de la dinámica es importante porque tenemos que pensarlo desde justamente cuáles son las cosas que podemos hacer, y si las hacemos en el medio de un proceso dinámico seguramente tendremos recidivas. Entonces, una de las cosas más importantes que yo creo que hay que tener en cuenta es el tiempo. Son pacientes a los que tenemos que dedicarle mucho tiempo, tenemos que estar con ellos en la sala, en el consultorio, para que podamos interpretar, empatizar con el paciente y realmente leer qué es lo que necesita y qué es lo que nosotros podemos brindarle. Y más allá de eso, también leer al paciente un poco en sus actitudes, en su forma de ser. Pero si no tenemos tiempo, si hacemos una práctica de mucho volumen y atendemos 80 pacientes en 3 consultorios, quizás esto se dificulte muchísimo. Luego una organización en la clínica que tiene que ser, bueno, el consultorio que tiene que ser impecable, son pacientes que básicamente están sanos, son exigentes, es un perfil que creo que todos reconocemos como ese. Y luego, parece, digamos, mentira, pero hay que decirlo, a veces le tenemos que decir que no a los pacientes, entonces no solamente no le vamos a poder hacer algo a todos los pacientes, sino que a algunos realmente va a haber que decirles que no. Así que yo creo que una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener un servicio de superficie ocular o un especialista a quien consultarle o nosotros mismos profundizar en este tema para poder asesorarnos bien sobre qué superficie ocular y qué lágrima, qué lubricación tiene ese paciente, porque varios de los procedimientos que tenemos que hacer tienen que tener en cuenta sí o sí la lubricación del ojo. Y un examen de retina minucioso, la periferia de la retina hay que verla siempre. Si vamos a hacer procedimientos pseudofáquicos tenemos que estar atentos a esto porque si hubiera alguna lesión podemos tener complicaciones. Y lo mismo que la adherencia del vitrio al estado de la mácula. Por supuesto, pero la adherencia del vitrio a la mácula, a la parte posterior, tiene una importancia. Uno cuando lo ve bien pegadito, la verdad que siente que en algún momento puede haber algún problema. Pero hay un trabajo interesante de Ripandelli, que ya es viejo, pero está muy bueno, donde muestran que, digamos, hicieron estudios en pacientes hemétropes, luego de facomulsificación, y hubo un gran porcentaje de pacientes que tuvieron desprendimiento posterior del vitrio, pero que no tuvo relación o fue factor de riesgo para DR. Es decir, luego vieron que sí, la mayoría de los DRs que hubo se correlacionaron con lesiones en la parte periférica de la retina. Entonces, de ahí en más, fíjense que acá, este es el chiche del iPad, que uno puede hacer así. Entonces, además, los pacientes que sí tuvieron DR, la mayoría tenían lesiones latis o degeneraciones periféricas predisponentes en la periferia. Entonces, eso yo creo que es lo más importante. Y lo otro que aporta este trabajo es que los más jóvenes, y más cerca de 50, fueron los que tuvieron más posibilidades de tener DR. Entonces, el desprendimiento posterior del vitrio, sumado a desgarro o lesiones periféricas, es lo que realmente preocupa a los pacientes que vamos a hacer una lensectomía clara. Entonces, luego las herramientas de medición para nosotros tienen que ser indispensables. Hoy una herramienta de medición ya no es la topografía y la biometría y nada más. Necesitamos saber la cara posterior, necesitamos saber la felicidad corneal, necesitamos saber muchos datos que son muy interesantes para poder calcular pacientes que son difíciles de calcular. Tenemos toda una generación de pacientes post-LASIK que se nos vienen ahora con la presbicia y se están viniendo de hace rato. Entonces no podemos descuidar eso. Y el estudio de la córnea pormenorizado, por supuesto que también es importante. Entonces yo creo que como habilidades o como tecnología que tenemos que disponer, tiene que estar el excimer láser y la facomulsificación, pero pensada como un procedimiento refractivo. Esto es, que si tenemos que calcular lentes, tenemos que saber hacerlo en diferentes escenarios, en lentes en ojos cortos, en ojos largos, en ojos operados previamente, en ojos con pupilas especiales, con pupilas más grandes. Es decir, hay diferentes escenarios en los cuales nosotros tenemos que desempeñarnos muy bien con el cálculo y con nuestro equipamiento. Y también tenemos que saber colocar o estar familiarizados con los tóricos. Yo personalmente soy muy agresivo en la corrección con tóricos en casos de trifocales. Uso muchísimo el T2. Cada vez que tengo un paciente con un astigmatismo mínimo en contra, yo sé que la cara posterior tiene un poco más en contra, entonces cuando yo le haga la incisión
a ese paciente en hora 12 le voy a inducir todavía más y me va a quedar un -1, -1,25 en contra, lo cual no es bueno para nada en un paciente trifocal. Sí puede ser bueno tener un astigmatismo levemente en contra en un paciente monofocal, porque nos ayuda a leer un poquito. Entonces esto es realmente para mí importante lo del manejo de tóricos. Y la elección de la incisión tiene que ser refractiva siempre. Es decir, tenemos que saber ubicar. Lo mejor es conocer el astigmatismo inducido. Sinceramente yo nunca lo hice. ¿Por qué? Porque poner la incisión a la 12 en 120 grados o en 80 grados es distinto. No es lo mismo. Entonces es muy difícil saber exactamente cuándo uno induce. Más o menos uno lo tiene ya de la experiencia y sabemos que las incisiones temporales son neutras. Entonces cuando necesitamos usar una incisión neutra porque queremos conservar el astigmatismo que la córnea tiene, vamos siempre a temporal. Este es el caso por lo menos de los tóricos para mí. Y cuando tenemos un paciente que tiene una dioptría o 0,75 a favor, sabemos que si lo ponemos en el eje y ponemos una incisión de 2,2 o sabemos aproximadamente cuánto inducimos, más o menos vamos a manejar ese astigmatismo adecuadamente. Y lo otro es el conocimiento de las lentes intraoculares que hay en el mercado, que realmente es crucial para poder elegir de todo este menú. Hoy hay más lentes premium que que lágrimas artificiales, así que creo que es fundamental. Para mí hay 3 enfoques para tomar esto. Uno es el de la córnea, otro es el cristalino y otro es, nos guste mucho o no, o sea, alguien fan o no, el colirio para estimular la miosis y el manejo del músculo ciliar. Creo que es algo que está aprobado por FDA y eso hoy tenemos que tenerlo en cuenta, porque ayuda a bastante gente. A mí no me hacen nada, pero bueno. En la córnea tenemos el excimer láser, con la posibilidad de hacer monovisión o córneas multifocales. En cristalino puede ser que tengamos una situación de cristalino claro o que tenga catarata. Tenemos los monofocales plus, las lentes de rango extendido y las lentes trifocales. Y en la pupila podemos utilizar la modulación del tamaño de la pupila con los colirios básicamente de pilocarpina. Cuando hacemos en la córnea tenemos que pensar, o por lo menos yo pienso siempre en una monovisión. A mí la córnea multifocal no me gustó nunca, si bien hay unos programas que están muy buenos, pero ahora vamos a ver algunas ventajas y desventajas. Son procedimientos que son estáticos en un paciente que está teniendo un cambio dinámico, que es la presbicia, salvo que el paciente esté más allá de los 55 años, donde ya nunca le haría un excimer a un paciente de esa edad, o por lo menos creo que no es mi enfoque. Generalmente se usa el dominante para lejos, el no dominante para cerca, esto ya es muy conocido y muy viejo, y lo importante es decir al paciente que va a tener un gran porcentaje de independencia de lentes. Siempre la monovisión, con cualquiera de los métodos que uno use, tiene ese enfoque, ¿no? Que uno tiene que avisar al paciente que probablemente use lentes para conducir y probablemente use lentes para lectura cuando tenga lectura prolongada. Y en las córneas multifocales, donde jugamos con la esfericidad periférico-central o central y periférica, de acuerdo al programa que sea, yo el que usé alguna vez fue el de Carl Zeiss, el Blended Vision, que está bueno, pero básicamente es una monovisión también. El tema es cuando uno tenga que hacer, porque uno tiene que avisar al paciente que va a regresionar por este proceso dinámico. Entonces, vamos a tener que hacer un segundo procedimiento. Cuando hacemos una monovisión común, con un tratamiento común, bueno, es fácil retratar con un excimer láser a ese paciente. Cuando tenemos un paciente con una córnea multifocal, ¿qué le hacemos después con el excimer láser? ¿Dónde tallamos? ¿Qué programa usamos? Es medio difícil. Entonces, después yo creo que hay que pasar a una cirugía en el cristalino. ¿Cómo calculamos el lente? ¿Qué tipo de lente le ponemos? No es tan fácil. Generalmente se usan lentes esféricos y andan bien, pero esos pacientes hay que afrontarlos con más dudas que si tuviéramos una córnea no multifocal. Y bueno, el enfoque dentro de lo que es el cristalino, ya tenemos estas herramientas hoy. Bueno, puse ahí lentes como el Eyhance, como el Ray-Wan, y acá en las EDOF, que son las que creo que para mí son las que más tienen, las que más me gustan por lo menos, que tenemos la lente Vivity y la lente Comfort, y hoy se agrega una lente de Bauschilom que es la Luxmark, que las estoy poniendo desde hace poco tiempo, y a mí me ha sorprendido el resultado que tienen porque tienen un desempeño igual o mejor que Vivity. Y las lentes trifocales que hay realmente ya una cantidad importante. Esta es la clasificación de Joaquín Fernández.
Joaquín Fernández lo dividió en bifocal, trifocal y EDOF. Y a los EDOF los puso monofocales. En realidad, el monofocal que tiene algún cambio en el centro de la óptica es un EDOF, pero tiene un cierto alcance que los EDOF refractivos no tienen. Entonces, si nos fijamos acá, en el EDOF están el Vivity, el LuxSmart, el Comfort, y aquí en los monofocales EDOF están el Isopure, el iHance, el Ray-Ban EMB, y está qué material tiene la óptica, qué afericidad tiene. Entonces esto es útil para saber elegir qué tipo de lente va para mi paciente. Y sale la adición y la curva de desenfoque en esta columna de aquí. Bien. Entonces, el uso de monofocales plus tienen una adición promedio que va entre 0,50 y no llegan hasta 1. Entonces son pacientes que, si uno los calcula a hemétrope en los dos ojos, tienen un pobre rendimiento en la visión media. No es malo, pero es pobre. Entonces el paciente puede ser que no vea lo que uno quiere que vea. Si con suerte nos queda con un astigmatismo en contra de la regla de 0,50, lee un poquito más. Pero si no, no. Entonces lo que se hace es calcular el segundo ojo, el no dominante, al primero o segundo negativo para que nos sume un poquito de adición y tengamos un mejor rendimiento. Entonces son pacientes que tienen intermedia lejos buena. Lo que tiene el EDOF refractivo y que tiene mejor adición, como Vivity, como LuxSmart, como Comfort, son los, digamos, es el cálculo que uno hace, que lo calcula plano. Entonces tenemos buena visión sin pérdida de estereopsis en la visión lejana y que tienen una muy buena visión intermedia. Y bueno, los trifocales son para los pacientes que piden esa independencia completa de lentes. Tenemos los fenómenos fóticos nocturnos, que ya todos conocemos, los halos, y son lentes que no son permisivos en pacientes con ojo seco. Y que tienen un buen promedio de adición, por lo cual la visión cercana es muy buena. Y cuando hablamos de los colirios, ya sabemos que FDA aprobó, creo que de Allergan, una gota. Entonces tenemos unas gotas ya aprobadas. Esto se viene y se va a venir comercialmente más fuerte. Hoy yo estoy usando un colirio que hizo Bejarano, que lo prepara Magister, que Roger Saldívar lo hizo preparar acá por Magister. Y anda bien, pero vienen 3 concentraciones. La más alta es al 0,6% y la verdad a mí no me hace nada. A otros pacientes sí. Entonces en algunos pacientes lo he usado y me va bien y están contentos. Uno le hace la receta magistral, el Magister se lo manda a la casa y ya está. Bejarano y Roger capaz que ganan plata, no sé. El tema es que cuanto mayor concentración de pilocarpina tenemos, disminuye mucho la tolerancia y el confort. Entonces, para que el colirio sea bueno y le haga leer al paciente, tiene que tener más pilocarpina y eso produce más disconfort y más ojo rojo. En cuanto a que si ponemos menos pilocarpina, vamos a tener pobres resultados y una duración menor, sin más instilación diaria. Entonces, básicamente hay pacientes que dicen yo no quiero usar nunca más lentes y otros pacientes que dicen, bueno, yo me bancaría usar lentes en algunas cosas. Pero lo que deben comprender sí o sí los pacientes es que van a tener algún grado de compromiso visual, o de las luces, o nocturno, o de la estereopsis. Lo que sea que va a perder el paciente tiene que saberlo. O sea, va a saber, tenemos que explicar específicamente lo que va a ganar, pero también muy específicamente lo que va a perder. Si obviamos esa parte, todo lo que le digamos al paciente en el postoperatorio, en vez de explicaciones, son excusas. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas y el disconfort del paciente. Entonces, más o menos un pantallazo sobre el paciente que viene entre los 45 y los 50 años de edad, un paciente hipermétrope que tiene una cicloplegia que por ahí tiene un poco de hipermetropía oculta y todos sabemos que va a regresionar por esto del proceso dinámico. Yo no le hago FACO abajo de 50, a mí no me gusta hacer FACO abajo de 50, pero tengo pacientes de 48 años a los que le hice una FACO porque estaban motivados o estaban con condiciones que daban, y otros pacientes de 52 que les he dicho que no. Yo creo que el Excimer es un procedimiento importante acá y que nos ayuda y que puede tener una importancia, digamos, y que luego podemos hacer un segundo procedimiento que va a ser o Excimer o una pseudofaquia. Y los pacientes de métrope de esta edad, yo les pruebo las gotas, a ver cómo andan. Y un paciente que es miope y que tiene un deseo de operarse,
tenemos que tener en cuenta de dejarle o avisarle que lo primero que va a hacer es ser presbítero, así que tenemos que considerar la monovisión para un paciente miope que se va a operar. En general, luego ya de los 50 y 60 años, si tenemos una pupila grande, son pacientes que todas las lentes que están en el mercado para usar son lentes que nos van a dar problemas con pupilas grandes, porque la pupila grande es dificultosa para el paciente que tiene que leer mejor. Así que si hacemos excimer, lo mismo necesitaremos segundos procedimientos. Los trifocales ya sabemos como todos sabemos que los podemos usar en esta etapa, y el paciente que tiene ojo seco o que tiene, como habíamos dicho, demandas o conducción nocturna fuerte, yo creo que el EDOF es el lugar que tiene como más indicación. Y en los pacientes que tienen miopía elevada y que tenemos que operarlos, son pacientes que son muy lectores. Yo siempre considero en estos pacientes que tienen miopía o que la catarata misma los viene haciendo leer desde hace mucho tiempo muy bien y los tenemos que operar de catarata, usar un bifocal. Porque el bifocal tiene muy buena visión de cerca, buena visión lejana, el Restor, el Technis, son lentes que usábamos antes y que hemos dejado de usar por los trifocales, pero en los pacientes miopes tienen un lugarcito todavía para usar. Y en los pacientes de metrópes de esta edad, les podemos probar la pupila, las gotas, pero no responden muy bien, y hacerle una FACO realmente para mí es controversia. Entonces yo creo que tener una estrategia para responder y para pensar en qué decirles a estos pacientes está bueno, tener un plan está bueno, empezar a ubicarnos un poco en dónde estamos parados con respecto a la tecnología y a la oferta de lentes intraoculares, porque el que tiene un martillo nada más, todos los problemas son un clavo. Así que uno tiene que saber que hay un montón de herramientas que podemos usar y tratar de adaptarlas de acuerdo a lo que nosotros tenemos en la caja de herramientas para cada paciente. Así que, bueno, muchas gracias. Antes de empezar la discusión, nos están pidiendo que retiren un BMW blanco, ¿puede ser, de la puerta? Mío seguro que no es. Y bueno, iniciamos la discusión. Si quieren hacer alguna pregunta, veo que hay excelentísimos del segmento anterior acá, el doctor Perrone, si quiere hacer alguna pregunta. Con respecto a las gotas de la presbicia, nosotros estamos usando el tratamiento de Venosis, del pobre Venosis, ¿no? Y claro, cuando yo te escucho el 0.6, uno dice, nosotros usamos 2% y 1%. Sí, el 3 ya no lo usamos porque le tenemos un poco de miedo, ¿no? Tampoco se usa tanto, pero hay gente. O sea, pero no es para claro, descartar. con 0.6... Yo me asocié, yo me asocié a lo de Venosis también en una época. Sí. Y yo de 10, no quiero tirar abajo el procedimiento ni hablar mal, pero de 10 pacientes venían con ojo rojo, abandonaban. Yo no tenía adherencia. Empezaban muy bien y me pasó que no lograba ver la adherencia. No sé cómo es la experiencia de ustedes, pero... Yo no hago mucho. No, él no. Hablé del porcentaje, Sí, porque les duele la no, cabeza, yo tampoco tienen hago cefaleas. mucho. Es como, o sea, ¿quién usa lente de contacto multifocal a los 60 años? Uno de cada no sé cuántos. Esto es lo mismo. Es lo mismo. O sea, uno tiene que saber que existe, no pensar que es ridículo. Lo que no gustó en aquel momento era que se vendían partes. Eso denostó algo que se podría haber estimulado un poquito más y dar con aquellos pacientes que les es bueno. A algunos les va, otros no. Es un nicho chiquito y no es mágico. Hay que hacer la prueba porque al que le Sí. va está satisfecho. Y no todos Exacto. lo siguen, pero y me bueno, ha pasado de lo que era operar más pacientes fuerte. hipermétropes a los 48, que yo sé que van a tener una regresión hipermetrópica, y les ayudo a leer con las gotas. Entonces les sumo las gotas y se lubrican 2 o 3 veces por día y es ya... un puente para más Un adelante. plus. Exacto, un plus. Sí. El operado de la SIC es el que mejor responde. Exactamente, eso decía. Operado de hipermetropía sí, que sí. empiecen a decir, che, no me rinde como antes. Probar las gotitas y ahí les damos un plus. Y el método es ideal para paciente que tiene 45 años, que empieza con la presbicia, que tiene muy buena visión de lejos, y ese paciente se puede intentar y cuando responde. Yo tengo gente que son pilotos de aviación y usan este método Venosi. Y otra cosa, cuando tengo pacientes que operé
con pupila grande, pseudofaquia, con pupila grande, que no me rinden lo que yo quería que me rindan, una pupila de 4,5 ya es una pupila que no rinde bien, les doy las gotitas y empiezan a decir, empecé a ver mejor, doctor. Y no tiene, digamos, cristalino. Entonces, la modulación de la pupila es un elemento que no podemos no tener en cuenta. No, es fundamental. Los lentes M+, a veces el tema de la pupila es bastante complejo porque a veces tienen diplopía y, bueno, a veces achicándole un poquito la pupila se les mejoran los síntomas también, lo que decís vos, ¿no? Hablando de pupila, una pregunta para los dos. ¿Qué importancia le dan al ángulo capa en la elección de la lente trifocal con el tema del descentrado pupilar? Mira, será que en la época que yo aprendí no tenía en cuenta nadie el ángulo capa. Yo para centrar el lente uso el reflejo de Purkinje en el quirófano, para centrar la capsulorhexis también. Entonces trato de darle bolilla al eje visual del paciente, lo más que puedo. Pero no selecciono la lente intraocular en base a eso tampoco, no lo hago. No, yo me fijo, si tiene un ángulo capa que es mayor de 5 grados, una cosa así, que es bastante grande, por ahí uno duda si mete o no mete un lente trifocal. Pero leí últimamente, porque tuve un paciente no operado por mí, sino por otro colega con un M+, levemente descentrado hacia arriba por contracción de la rexis y diplopía, y yo ya había tenido esos casos, porque puse muchos oculentis, y yo a veces los rotaba y los ponía en otra posición para sacarle juego al meñisco de cerca, depende de dónde está el ángulo capa. Y buscando encontré un trabajo de un chino que, de acuerdo a dónde está el ángulo capa, lo rota en el sentido de para qué lado está desviado y juega con eso para mejorar el confort, porque no le mejora la agudeza visual, pero sí le saca un poco la diplopía que algunos pacientes tienen. Así que creo que con algunos lentes que son refractivos, que tienen un área refractiva muy crítica, puede ser útil el hecho de tener en cuenta el ángulo capa. Bueno, gracias al doctor Juan Rivero. Vamos a escuchar ahora al doctor Arturo Irrazabal.